Les voy a pasar ya la parte de la presentación, voy a pasar a su compañero, pero quiero decirles que el tema que voy a poner semiología, abdomen, ¿qué más? Renal, entonces todo eso, ¿no? Y de hecho, dentro de estas funciones, no solamente, digamos, trabajamos con el hígado, o sea, el hígado no solamente es exclusivo, sino tiene también su conexión con la vesícula biliar y los productos hepáticos, y asimismo el páncreas. De ahí nace el conjunto de pruebas hepatobiliar pancreáticas que nos van a permitir a nosotros establecer o correlacionar por alguna alteración de ellas, alguna patología, ya sea para el páncreas, como una pancreatitis aguda, ya sea como para el hígado, una hepatopatía, una hepatitis, una cirrosis hepática. Y en el caso de la vesícula biliar, cuando nuestros legalitos, por ejemplo, podamos hablar de una coledocolitiasis o colecistitis, ¿no? De escuchar. Las principales funciones del hígado son de síntesis, como síntesis de proteínas, almacenamiento, detoxificación, digestión, absorción, metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, y enzimáticas. Se le ha dicho que hay varias funciones, dentro de las más importantes están la producción de bilis, por ejemplo, para la cual vamos a tener una prueba específica que se llama determinación de bilis total, directa e indirecta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, metabolismo de lípidos que hemos visto en la anterior, que tiene que ver con el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDL colesterol, LDL colesterol y el VLDL colesterol. Cuando hablamos de síntesis de proteínas, sin duda tenemos que tomar en cuenta lo que es la albúmina como componente importante y las lipoproteínas, aquellas como la HDL, LDL y el VLDL, ¿no? Lípido unido a una proteína. Factores de coagulación, que ya lo hemos visto en el primer capítulo, que son solamente proteínas y que tienen que ver con la síntesis a nivel del hígado. Pero estas también son importantes, como una de las pruebas que tenemos para evaluar esta se llama tiempo de glutramina. ¿Pueden escuchar hablar? ¿Ya? Incluso miren en las funciones que el hígado desarrolla durante el primer trimestre del embarazo, ustedes han leído de biología, es el órgano muy importante, es principal de la producción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Esto es el efecto. Obviamente esto va a ocurrir a partir de la 12ª semana. Ahí están las múltiples funciones del hígado y ahora nos vamos a centrar en las síntesis de proteínas como la albúmina, vamos a ver la producción de bilis, metabolismo de carbohidratos y los otros más. Entonces, ¿por qué nosotros pedimos hacer pruebas que evalúan tanto la función hepática o hepatobiliar pancreática? Si hablamos del hígado, básicamente su unidad funcional sabemos que son los hepatocitos, ¿no es cierto? Estos hepatocitos van a producir muchas proteínas, eso van a tener con diferentes características. Algunas de ellas son enzimas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, las transaminasas ALT, AST, la GGT, la gamma-aminotranscriptinas. Otras pueden ser solamente proteínas de transporte, como la albúmina, que transporta hemoglobina, transporta medicamentos y otros. Entonces, esa actividad de estas enzimas, las que hemos mencionado, de las proteínas y otras sustancias que se van a sintetizar en el hígado, pueden permitirnos a nosotros estimar, o sea, valorar cómo está el hígado. Entonces, vamos a valorar el estado del hígado, la integridad de sus órganos, las membranas hepatocelulares, así también puede valorar la capacidad del hígado de sintetizar o convertir energéticamente diversos compuestos. Finalmente, también nos permite valorar la capacidad de secreción de líquidos. ¿Qué pasa cuando esta función se altera? Ustedes han podido ver, hemos escuchado hablar de un síntoma de ictericia, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos la ictericia? ¿Alguien sabe? Es la presencia de la coloración, la pigmentación amarillenta
mucosas, piel. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina por encima de 2.5 miligramos presentes en sangre para que aparezcan escleras. Por lo tanto, la ictericia pues, debe ser valorada con la prueba de bilirrubina. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? En el laboratorio nosotros vamos a tener un conjunto de pruebas. Aquí lo voy a llamar hepatograma o perfil hepático. ¿Bien? Entonces, cuando hablan del hepatograma o perfil hepático, está hablando de un conjunto de pruebas. Entonces, estas pruebas que se llaman hepatograma y que evalúan la función hepática, como les dije, es un conjunto de exámenes de laboratorio que pueden bien alterarse en distintas enfermedades hepatovirales. Por ejemplo, hepatitis, transaminasas súper elevadas, más de 10 veces el valor de referencia. Entonces, muchas de ellas, como son varias, y lo vamos a detallar, no todas se alteran a la vez. Algunas en una patología, algunas en otra. Pero es importante evaluar en su conjunto. Muchas de ellas pueden estar alteradas, como dicen, situaciones patológicas o en distintas enfermedades patológicas. A este le voy a llevar una foto. Esta diapositiva es importante porque aquí estamos evaluando la función del hígado desde el punto de vista de su función y el daño que puede sufrir este hígado, ¿no? Como órgano importante. ¿Qué pruebas bioquímicas tenemos entonces? Están las transaminasas, las dos primeras son enzimas, la fosfatasa alcalina también, la GGT, que es la gamma transferidasa, son 4 enzimas, ¿no? 4 enzimas. Son importantes y están dentro de los hepatocitos, que cuando hay lesión a nivel del hepatocito, pues estas van a salir de la célula y van a concentrarse de manera elevada en sangre. Por lo tanto, si yo evalúo las transaminasas y veo que están alteradas por encima del valor de referencia, ¿qué me está diciendo? Probabilidad daño hepatocelular. Si yo veo a la fosfatasa alcalina está elevada en relación al valor de referencia, es que está ocurriendo una colestasis. Por lo tanto, son importantes a la hora de evaluar cuando están alterados. Hay una característica en esto que todas se elevan, ¿no? Encima del valor de referencia. La GGT es otra enzima, la gamma-transferidasa. Si esta se encuentra elevada, es que está produciéndose algún problema de colestasis, ¿no? O de obstrucción biliar. Entonces yo les diría, puede citar a usted dos pruebas que permiten evaluar daño hepatocelular. ¿Cuáles serían ustedes? Transaminasas, ALT, ¿sí? Y si les dijera, podrían evaluar, como citar dos pruebas de laboratorio que nos permiten evaluar la presencia de colestasis o obstrucción biliar. ¿Cuáles ustedes utilizarían? Valoraríamos la fosfatasa alcalina, la GGT, porque la fosfatasa alcalina tiene también otra fuente extrahepática, fuera, a nivel de los huesos. Cuando hay colestasis, las dos tienen factores. Pero cuando solamente está baja la GGT, no es problema hepático, puede ser otra cosa, ¿no? Lo que les decía, bilirrubinas, que tiene una utilidad importante. ¿Por qué valoran bilirrubinas? Porque estimula la función hepática. ¿Cuál función? Segregación de bilis, ¿no? Estas tienen una característica, tienden a elevarse cuando hay presencia de ictericia. Albúmina, que es una proteína de todo el conjunto, es la más importante. Evaluar función hepática. Si el hígado está con un problema de cirrosis hepática, por ejemplo, los hepatocitos van a sufrir, o sea, van a presentar problemas en su capacidad de síntesis, va a ser lo mismo. Los niveles de albúmina van a disminuir en su producción. Todas las pruebas en adelante han visto para alterarse tienen que elevarse. En cambio, la albúmina es la única que disminuye. Por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática, yo voy a tener presencia de hipoalbúmina en valores por debajo del valor de referencia. ¿Qué quiere decir? Que el hígado no está sintetizando buena cantidad de albúmina. ¿Eso qué significa? Que hay problemas en el hígado y estuviéramos con una posición de hepática. Aunque hay otras causas también, un síndrome nefrótico que es más de origen renal, cuando se elimina por lo excesivo, pero en este caso se compasa de síntesis. Lo que les decía, el ejemplo de hipotropina, que tiene que ver con la función hepática. El tiempo de hipotropina es noble porque es una prueba que puede evaluarse dentro de un grupo de coagulogramas, tiempo de oración, tiempo de sangría, el cuento de plaquetas, tiempo parcial de termoplastina activada y el tiempo de hipotropina. Evalúa la fase extrínseca de la cascada de corazón, donde hay proteínas. ¿Cuánto es de ecuación? 2, 7, 9, 10, ¿no? Si es que hay una alteración en el hígado, no está sintetizando buena cantidad igual que la albúmina, el tiempo de hipotropina se va a prolongar. Por lo tanto, cuando evaluamos tiempo de hipotropina, vas a ver valores por encima del valor de referencia y la actividad que debe estar entre 80 y 100% va a disminuir. ¿Eso qué significa? Que el hígado tiene problemas de capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, esta medida es muy importante.
la tomografía, resonancia magnética, la mamografía, colágeno, resonancia magnética y elastografía, que son complementos para evaluar mejor una patología, ¿no? Y finalmente también tenemos estudios de biopsia. Ustedes están pasando a tu pato, ¿no es cierto? También, si es necesario, se toma biopsia dependiendo de lo que estemos estudiando. Entonces, estas son las pruebas que hemos visto en la lámina anterior, que se llaman hepatograma o perfil hepático. Ahora ya lo saben, ¿cierto? Esto deben saber de memoria. Cuando tengan un paciente con una poliomielitis, con hepatitis, deben pedir todo el perfil. Esto es una competencia. Ahí está el hepatocito y dentro de ellos, como ven, está la AST, ALT, que son transaminadas, IgT, las 5 nucleótidas, que está por ahí. Siempre que hay daño, hay un problema patológico, pues se va a enterar. Ahí tenemos pues, una orden de laboratorio que ya saben que tiene 4 componentes: los datos de filiación, el diagnóstico clínico, los tipos de examen y la frecuencia del efecto, ¿no? Aquí solamente hago énfasis en la determinación de bilirrubinas como una de las primeras funciones del hígado. Pero comparado con recién nacido, que es neonatito, tiene 2 días, es femenino. Los niveles de bilirrubina en neonatos no son iguales que en adultos, por eso lo pongo aquí. En neonatos toleramos hasta 12 miligramos de cilindro, en cambio en un adulto hasta 1 miligramo de cilindro. Sin embargo, un neonato, una niña de 2, mujer de 2 días, tiene 22, por encima del valor de referencia. Entonces, ¿cómo yo interpreto esta prueba? Que es las decisiones que hay que saber evaluar las bilirrubinas. Diría, existe hiperbilirrubinemia porque están los valores de bilirrubina total por encima de los 12 miligramos a los 2 días que yo espero, pero predomina de la indirecta. Entonces voy a tener hiperbilirrubinemia a predomina de la indirecta, o puedo tener un problema de una poliomielitis, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia, pero predomina de la directa. Pues aquí, ¿qué significa predominio? Que da más cantidad que esta otra, ¿no? Pues hay aumento, pero como consecuencia de esto, siempre en problemas de ictericia neonatal. Esto se los muestro por ceras, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato, la transaminasa. ¿Qué tienen que saber de las enzimas? Un concepto importante que es el cociente de Rittis. No sé si han visto, escuchado hablar. El cociente de Rittis es simplemente una división que se tiene que hacer entre los resultados del laboratorio de la ALT, que es la ALAT, que es una transaminasa, sobre la AST glasa, ¿cierto? Si esa división me da mayor a 1, entonces mi paciente tiene una hepatitis de origen viral. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una hepatitis, por ejemplo, un niño con náusea, vómitos, dolor abdominal, fiebre, ictericia presente, orinas colúricas, hepatomegalia, en el niño se valora transaminasa. Si los reportes del laboratorio, si están por encima del valor de referencia, en hepatopatías tiene que llevarse 10 veces por lo menos. Si digo que el valor de referencia es 4 por 10 es 400. Si ven por encima de esos valores, dividan ALT sobre AST. Si les da más que 1, entonces es una hepatitis de origen viral. Pero hay hepatitis medicamentosa, hepatitis muchas, buenas, ¿no? Pero en el caso, la utilidad del paciente de hepatitis es que nos puede ayudar a clasificar una hepatopatía o hepatitis de origen viral. No nos dice el tipo, nos dice que es de origen viral. Puede ser A, B, C y utilizar el tratado de serveros. Para eso es lo que tenemos que saber. Aquí tenemos los casos en los que se llevan las transaminasas, los más principales, los son evidentes en caso de hepatitis, después todas las más colestasis, tumores del hepático. Los medicamentos también generan aumentos considerables, por ejemplo, en pacientes cuando están con tratamiento antituberculoso, nosotros utilizamos ¿cuántos medicamentos antituberculosos conocen? ¿Cuáles son? Rifampicina, isoniazida, diacinamida, ¿no? Y eso genera toxicidad porque son hepatotóxicos. En ese caso, se pone ictérico igual. Entonces, los niveles de transaminases van a ser elevados, pero no por una hepatitis, ¿no? Entonces, hay cosas con las que voy a decir. La AST es como su hermanita menor, decimos siempre, si la ALT se eleva, esta también va a elevar, pero menor no se pasa. O sea, es decir, el beta siempre, la que se eleva más, la ALT. De igual manera, aquí tenemos los valores de referencia: adultos 35 y los de 0,5 días hasta 145, menores de 3, de 15 a 60, y así vamos clasificando. Algo tiene que saber importante: que cuando yo estoy sospechando una hepatopatía,
35 es el valor por 10, 350. Empiezo a valorar los 100. Si de pronto me sale 38, 40, no hay ningún problema. No vos cortas alcalina. Ahora, ¿por qué las calcinadas se constituyen en prueba que evalúa función hepática? Porque se encuentran con la concentración en el hígado. Lesión de cuartos al igual que y la fosfatacilcolina también se encuentra en el hígado, pero también puede tener otra fuente extrahepática porque se encuentra en el hueso, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta. Aquí tenemos un valor de referencia hasta 120 unidades internacionales. Cuando tenemos un paciente con colestasis, obviamente se va más. Tenemos 1000, una coledocolitiasis, por ejemplo, 800 unidades. Se elevan considerablemente, casi 8 veces máximo. Los casos en los que puede ser elevado las transaminasas, si es que es problema hepático, cirrosis, tumor a nivel hepático, ¿no? En el embarazo también en el último trimestre se eleva, pero no es tan significativo, pero grandes valores de datos muy elevados en casos de tumor óseo y hecho metástasis, ¿no? La malutamida transplantidase es una enzima de dependencia importante para la función hepática y su indicador importante es que es útil para la evaluación de pacientes que consumen alcohol. Todo paciente que es productor constitucionario, nosotros medimos la GGT y vamos a encontrar valores elevados. Por lo tanto, se constituye en una prueba que nos puede ayudar a el paciente. Los valores de referencia se parecen a los de las transaminasas, más o menos 40 unidades internacionales de litro. Hay muchos casos por los que pueden modificarse. Si se darán cuenta, en la mayoría de los casos son fármacos. Ustedes están viendo farmacología y están conociendo la farmacocinética. Muchos de ellos son hepatotóxicos, neoprotóxicos, la mayoría. Entonces sí pueden generar alteraciones. Y es lo que les decíamos para hablar de las medicinas, es importante conocer el metabolismo. Ustedes saben que el valor tiene 120 días, una vez que confluye va al vaso, ahí se va a dividir en dos componentes, el grupo de hemoglobina y empieza el grupo de todo el proceso. En el vaso está como bilirrubina indirecta no conjugada, luego se sube a la albúmina y se transporta hacia el hígado para convertirse en bilirrubina conjugada o directa, porque tiene una enzima del hígado. Luego bilirrubina que va a ayudar a conjugar, de manera que posteriormente pase por el conducto biliar que viene en orina como urobileno, que es el que le da el color, y en las heces del color. Esto pasa normalmente, pero se altera y caracteriza cuando hay un problema, ya sea glitos que van a obstruir una coledocolitiasis, daño vascular con hepatitis, pues esto se va a elevar, ¿no? Se va a alterar. Hablamos de inequidad adicional de recién nacido como datos de la emoción, que se los hemos planteado. Es cuando el hígado es inmaduro, o sea, normalmente el recién nacido se pone amarillito, pero no debería ser más. ¿Por qué? Porque puede tener un hígado inmaduro y no hay esas enzimas en el hígado que ayudan a conjugar. Pero ya nos preocupa si es patológico, como vieron, con 22.1 miligramos de litro. Esa ustedes cuando hagan su internado van a tocar con el área de neonatología, van a hacer atención a recién nacida, los que tengan a recién nacido neonatito tienen que vigilar a las 24, 48 horas, 5 días. Hay bebés que tienen niveles altos de glicemia como ese bebé de 2 días, que se hace una fototerapia, ¿no? 5 días de internación, líquidos y ya, lactancia y salud. Entonces, la importancia de vigilar las bilirrubinas es por la encefalopatía, porque hay muchos bebés que, si no tenemos el cuidado, pueden ser que están vivos, pero tienen problemas ya en adelante, ¿no? Pero también puede haber una ictericia por disfunción del pato celular. Entonces, en este caso, vamos a tener valores de bilirrubina indirecta muy elevados. Pero también ictericia por obstrucción, eso ya es extrahepático, ¿no? Por los casos que decíamos, hay problemas en el bilirrubina. Entonces ahí tenemos un aumento de bilirrubina. Esta imagen es importante que la conozcan porque este es un paciente con esclerosis múltiple. A este paciente no se nos puede pasar por alto, ¿no? Si yo lo hago así, digo hay un problema a nivel hepático o algo así, entonces bilirrubina por las pruebas que voy a pedir y por posibles patologías según la anamnesis y el examen físico que hagamos. Entonces, eso que no hay ningún problema porque los pacientes tienen la vesícula y tienen bilis normalmente. Pero hay sí problemas cuando en la vesícula, verán ustedes, hay un cálculo biliar. Pero todavía cuando se ubica ahí, genera algunas molestias y no hay problema. El problema se suscita cuando se va a ubicar a nivel del conducto biliar y va a obstruir.
sí hay molestias, ¿no? Y por peor se puede generar una poliopatías con presencia considerable de visión en el paciente, de determinados. Pero también este tipo de pacientes nos tienen que preocupar porque si tienen niveles altos de triglicéridos, donde yo voy a hablar de hipertrigliceridemia, fácilmente hacen colecisto pancreatitis y por lo tanto el páncreas va a ser también afectado, ¿no? Pero eso está, no sé, esta parte bien. Los niveles de bilirrubinas, tenemos bilirrubina total de 0,3 a 1,0 miligramos por litro, hay directas hasta 0,3, la directa 0,3 indirecta hasta 0,7, corregimos. 0,7 más 0,3, 1, siempre tiene su madre natal. Este es en adultos distinto a recién nacido que decíamos, hasta 12 miligramos por litro. Entonces, los niveles de bilirrubina no pueden ser evaluados porque es como en un neonato que no es adulto. Importante que tienen que tomar en cuenta que hay aumento de bilirrubinas, que yo voy a llamar hiperbilirrubinemia, a predominio de la bilirrubina conjugada directa, el síndrome de Lewis-Johnson. Lean, por favor, esto es importante. O al revés, tengo hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta o no conjugada. ¿Cuál? Síndrome de Gilbert y el síndrome de Lewis-Johnson. Lo repasan porque siempre es bueno que y por la hiperbilirrubinemia, como les habíamos mencionado, evalúa la vía extrínseca de la cascada de coloración, básicamente los factores de coloración que son proteínas que se producen en el hígado, son el 2, el 5, el 7, el 3. Un problema si es que hay deficiencia en la síntesis, puede ser por cálculos, puede ser por una hepatitis o una cirrosis hepática, que es lo que vemos más. Los valores de defensa van a estar alterados. De 11 a 13 segundos el tipo de hiperbilirrubinemia, muchas veces tenemos 26, prolongado. Actividad de 80 a 100 para que funcione el hígado. En caso de cirrosis bajan hasta 36 incluso, otros tienen 15, ya en un estado más complicado. Y el IND también se evalúa. ¿Qué es IND? Índice de reacción normalizada, útil para terapia anticoagulante. En un paciente con cirrosis hepática yo voy a evaluar actividad. Si está por debajo de 80, me tengo que preocupar. Si está entre 80 a 100, no hay problema. ¿Sí? Es bueno que lo consideren. La albúmina es importante porque se sintetiza en el hígado, por lo tanto su valoración en sangre es importante para decir si está funcionando muy bien el hígado con su capacidad de síntesis. Y si no, hablaríamos de valores que están disminuidos. Los datos de adultos 3, 5, 4, 8 gramos de cilindro, niños de 4 a 5, 9. Y nos interesa a nosotros su disminución, hablaríamos de hipoalbuminemia. ¿En qué casos hay disminución? Cuando hay una insuficiencia hepatocelular, ¿no? Puede ser también por pérdida de proteínas cuando estamos frente a un síndrome nefrótico o hematis. Entonces, una hipoalbuminemia puede valorar en función de su capacidad de síntesis en el hígado o bien si está perdiendo por vía renal. Eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis es un proceso inflamatorio que pasa en el hígado, que puede ser causado por virus, alcohol, fármacos, toxinas, o hacer una sepsis bacteriana, sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva, la mayoría es sepsis. Y a veces hace un shock séptico y una pneumotónica y de ceros pacientes. Por lo tanto, si estamos hablando de hepatopatías, es importante conocer cuáles. Tenemos la hepatitis A. La hepatitis A, si bien está causado por el virus de la hepatitis A, su modo de transmisión es orofecal. Esto generalmente se da en niños. Le vamos a pedir un perfil hepático, donde vamos a ver las plantas que están elevadas, el paciente realmente va a ser más que uno. Y a nosotros nos interesa clasificar, saber si es este tipo de hepatitis A, ¿no? Para eso tenemos marcadores serológicos, esos marcadores serológicos tenemos dos. Se tiene que pedir el laboratorio serología para hepatitis A. ¿Cuáles? Anticuerpo contra el virus de hepatitis A de tipo IgM y el anticuerpo para el virus de hepatitis A tipo IgG. ¿Se acuerdan del COVID? Es más o menos así. Si el valor de IgM está más alto que IgG, es que está cursando la hepatitis. Y al revés, si la IgG dio más alto que la IgG, es que ya pasó. ¿No? ¿Cuánto tiempo duran estos anticuerpos? 10 años. Hepatitis B. La hepatitis B es más importante, ¿por qué? Porque puede generar hepatitis grave, puede culminar con una insuficiencia hepática y morir el paciente. Y esto no se transmite como la hepatitis A, esta no de tan suave, porque se puede transmitir tras una transfusión sanguínea o una relación sexual en una persona que sea portadora del virus de hepatitis B. En este caso, ¿cuáles son los marcadores serológicos que vamos a pedir? Son 4 o 3. Antígenos
antígeno de superficie. ¿Se acuerdan para hepatitis A que yo dije anticuerpos? O sea, había que esperar a la respuesta inmune, por eso dije IgG. En este caso no, se ha estudiado más porque buscamos una parte del virus en la que esta estructura y sacamos una parte que es el antígeno de superficie. Entonces, si eso está positivo, está cursando la hepatitis. Luego tenemos el anticuerpo de superficie para la hepatitis B. O sea, esperamos que haya respuesta inmune y buscamos el anticuerpo. Pero aparte de eso también está el anticuerpo CORE y el anticuerpo E. O sea, son varios, pero por lo menos cuando yo pido para ver si tiene virus de la hepatitis B, pido antígeno de superficie, anticuerpo para virus de la superficie para la hepatitis B, el anticore, esos tres por lo menos, ¿no? Y si pueden pedir el E también. Cualquiera de ustedes nos va a decir que está con problemas de hepatitis C. ¿Por qué es importante? Por el modo de transmisión, igual, es más común que su hermana me de hepatitis B. Pues es complicado. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los pacientes pueden desarrollar virus de hepatitis un virus, ¿no? Y pensemos todo el panel para hepatitis A, B, C, pues los principios de los virus, todo lo estudiamos. Pero si se trata de la hepatitis C, solo hay un marcador para pedir como laboratorio, ¿no? Pediríamos anticuerpos contra el virus de hepatitis C. ¿Diga? Ahora hay D y E, son más de investigación. Lo que tienen que saber son esos tres columnas. Entonces repetiríamos, ¿no? Para el virus de hepatitis A tenemos dos marcadores, anticuerpo IgG y cuerpo IgG. Para hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpo de superficie y el CORE incluido en él. Para la hepatitis C, anticuerpos, virus de hepatitis C. Nada, ¿está claro? Si nos pregunto cuál de las tres hepatitis tiene la posibilidad de poder realizar un marcador serológico en base al antígeno, y ya la hepatitis B, y las demás ¿sí? Estos son los marcadores serológicos, le pueden tomar una foto, esto es importante para que puedan interpretar y ahí clasificar en qué tiempo aparecen, cuándo desaparecen y cómo interpretan. Bien, como habíamos dicho, hepatobiliar pancreática, entonces hablamos páncreas. El páncreas tiene dos funciones importantes, sabemos la función endocrina y la función exocrina. Dentro de la exocrina tenemos dos enzimas importantes, que es la amilasa y la lipasa. ¿Qué es la amilasa? Una enzima, ¿para qué sirve? Digiere carbohidratos. ¿En qué casos se altera? Cuando hay un aumento en presencia de pancreatitis, ¿no? Entonces tiene que haber una necrosis pancreática, se va a liberar esta enzima y es fácilmente determinada en muestras de sangre. Puede haber pasos positivos como en todas las pruebas y se elimina por vía renal. Vamos a tener aumentos ligeramente, digamos, en datos médicos cuando el paciente tenga una enfermedad renal, donde la tasa de infección glomerular sabemos que está disminuida, ¿cierto? Aquí están los valores inferiores adultos hasta 96 unidades internacionales. También se puede ver amilosuria, o sea, amilasa en orina. ¿Cuál es la ventaja de la amilasa? Que aparece a las 2 horas de haberse generado el 4. Pero dura muy poquito, de 3 a 4 días. Entonces no nos permite hacer seguimiento. De 2 a 3 días, perdón. Desaparece a las 12 horas de iniciada la enfermedad, aparece amilasa en sangre y dura 3 días. Pero si queda un poquito más, es bonito. Pero si yo tengo una pancreatitis, mejor más también para obviamente en estos casos va a estar hablando del aumento de amilasa, ¿no? Y yo voy a llamar hiperamilasemia, pancreatitis aguda. Pero todas las demás, miren, parotiditis, pacientes con papeles, pacientes que hacen embarazo ectópico, cuando no está el lugar indicado, está con necrosis intestinal varias, pero las que evidentemente vemos un aumento considerable es una pancreatitis aguda. A la par va su hermana, como decimos que es la lipasa, es otra enzima que va a tener lípidos en este caso, hay aumentos significativos también en presencia de pancreatitis cuando hay necrosis, ¿no? Del páncreas, hay falsos positivos también y se elimina por vía renal y hay un aumento, un incremento considerable si es que el paciente está con enfermedad renal y su tasa de infección renal está disminuida. Estos son los valores de referencia, adultos de 10 a 150. Y aquí es importante que primero aparece una pancreatitis aguda la amilasa y detrás de ella recién aparece la lipasa. Entonces, cuando tengo un paciente con pancreatitis, tenemos amilasa simultáneamente lipasa. Pero para poder ir monitorizando, la amilasa va a ir bajando y la amilasa va a mantenerse todavía en sangre
evaluar. ¿Ya? Entonces es mejor pedir amilasa y lipasa que nos interesa. Un aumento de la lipasa se llama hiperlipasemia y está justamente en la alfa-metilizadura, que es lo que vemos con mayor frecuencia. Luego hablamos de la tripsina inmunoreactiva sérica, la TLI, pero es poco frecuente en nuestro medio su determinación. Sin embargo, también nos puede ayudar a indicarnos de que estamos frente a un problema de la diabetes. Ya terminamos esa parte, ahora hablamos de la osteoporosis. Hasta ahí tiene alguna pregunta. Función renal. Ya. Ahora corresponde a renal. Hablamos de conciencia, pues se hablaba del órgano. Y dentro de ella hay pruebas que son unas que se realizan en sangre. Ahí tenemos la nefrona, que es la manera funcional del riñón, y tres cosas importantes que hacer para que el riñón funcione. Tiene que ver, o sea, una de sus tres funciones importantes, una de ellas es la eliminación de sustancias tóxicas. Nitrógeno, ácido úrico, urea, ¿no? Creatinina. Regulación del medio líquido interno, por lo tanto mantiene el equilibrio y el capacitado. Producción de hormonas como la eritropoyetina. Ustedes han visto pacientes con insuficiencia renal que por enfermedad renal crónica, la mayoría está con anemia, porque hace anemia normocítica, no por el déficit de esta hormona. Si está con problemas de insuficiencia o enfermedad renal desordenada, fabrica en buena concentración de eritropoyetina, de manera que se tiene que administrar cada mes. De pacientes, la idea es que nosotros no lleguemos a ver en los hospitales pacientes que estén realizando variables. Esto es triste porque es terrible de demostrar desde la televisión. Para que lleguemos a esto, ¿qué pasa? Es que hay una falla aguda, puede ser una crónica a nivel de los riñones. ¿Y eso qué significa? Que van a acumularse esos productos finales, esas sustancias que deberían desecharse a través por el riñón, no se ha logrado, ¿no? Va a haber un aumento de estos componentes de nitrógeno, que son de origen no proteico, y se van a poder ser más visibles cuando cuantifiquemos nitrógeno liposérico en sangre y también podamos medir creatinina en suero o en sangre. Y eso va a llevar a un estado de asueño. Entonces, la asueña, ¿qué es? Son síntomas que se van a asociar junto con esta asueña para dar un resultado de producir el paciente que está en un estado urémico. ¿Qué significa el estado urémico? Cuando el riñón ya no consigue eliminar esos productos de desecho o debería ser de manera externa. Por lo tanto, el paciente que necesita hemodiálisis o trasplante. Entonces, para que no haya alteración del riñón, es que el riñón tiene que tener un flujo sanguíneo renal normal, suficiente, una filtración glomerular adecuada, una función tubular ideal, y no debe haber nada que obstruya, ¿no? Por ejemplo, si es así, el riñón va a funcionar muy bien. ¿Cuáles son esas pruebas que evaluan función renal? Una de las primeras es el examen general del ego, de la escuchada, siempre, una vez en una muestra. Pero también hay otras pruebas que se evalúan y permiten evaluar la función a nivel renal, pero en sangre. Una de ellas es la creatinina, está el nitrogenado de sangre, urea, ácido úrico. Esos son productos de desecho. Tienen que estar en gran cantidad en la orina y mínimas cantidades en el suelo. Cuando hay una insuficiencia, estos aumentan el suelo y eso es señal para decir que hay una creatinina. Paralelamente podemos medir niveles de creatinina, los electrolitos y la gasometría arterial. ¿Por qué? Porque cuando llega la gasometría arterial, nosotros vamos a poder ver que el riñón va a participar en mantener el equilibrio ácido-base. Los electrolitos en mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Por lo tanto, los riñones son muy importantes. Entonces, hablamos de la creatinina. ¿Por qué la creatinina se constituye una de las primeras pruebas en sangre exclusivas que evalúan función renal? Se elimina solo por el riñón. En cambio, el nitrógeno la urea no, porque puede evaluar función hepática. Entonces, entre todas las pruebas en sangre, ¿cuál es la primera prueba que yo voy a pedir para evaluar función renal? Sería la creatinina. ¿Por qué? Porque
se excreta exclusivamente por el riñón. Esa es una de las características. Sus valores de referencia son mínimos, lo que estoy diciendo es un dato que debe haber 1.4 miligramos, o sea, casi nada en sangre. Pero cuando hay un problema de insuficiencia renal, estos valores se elevan porque el riñón ya no elimina las sustancias tóxicas de todo, obviamente, proteínas y todo, ¿no? Entonces la creatinina se elimina por completo por los riñones y nos va a permitir evaluar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué nos interesa? Que haya aumentos. Si yo encuentro los datos de creatina aumentados, puedo pensar en adenonefritis, pielonefritis, o sea, problemas renales, ¿no? Disminuir es muy poco. Generalmente lo que nos preocupa es a partir de cuánto, 4 miligramos de litro. Ahora tenemos la urea, que es otra sustancia tóxica, pero esta no es exclusiva como la creatinina, porque puede evaluar también la función hepática porque es producto del catabolismo del metabolismo proteico y obviamente se encuentra en sangre. ¿Cuáles son los valores de referencia? De 20 a 40 miligramos, es un poquito más que está en sangre. Y si es importante evaluar porque se pasan los 200 miligramos de litro, estoy hablando de un paciente que está con problemas de anemia, ¿no? Y puedo sugerir diálisis. Que nos interesa que causan extrarrenales y renales con la urea, no pasa así con la creatinina, aunque es exclusivo. Estos renales, cuando ustedes vean un perfil renal donde la creatinina tal vez esté normal y la urea elevada, no siempre es renal, puede ser renal. ¿En qué casos? Problemas de hemorragia digestiva alta o baja, pacientes que está haciendo sepsis o no son fármacos. Pero lo que sí, cuando yo voy a ver creatinina elevada y urea elevada, es que es un problema netamente renal, ¿no? Valor de referencia, nitrógeno ureico. ¿Nitrógeno ureico qué es? Es producto igual, final de cada una de las proteínas. Los valores de referencia van de 10 a 20, o sea, urea estaba 20-40, nitrógeno ureico de 10 a 20, es prácticamente la mitad de los valores de referencia. Este también es un buen indicador, que si se aumenta en un problema renal, es que la urea también está elevada. Hay causas prerenales, renales y no renales. De la misma manera, si no son renales, es que hay problemas de deshidratación, hemorragias digestivas, insuficiencia cardíaca, sepsis, en los pacientes con terapia siempre tenemos ese problema. Las causas renales que sí nos interesan es por el uso de medicamentos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué antibióticos son necotóxicos? Ya han pasado las temas del fármaco. Listo, es importante que en su fármaco, sin detalles, tu fármaco no es tan sensible, pero depende de cómo te lo plantees. Háganse una tablita y hagan su fármaco cinética para cada grupo de medicamentos. En el caso de los antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos como la gentamicina, son neurotóxicos, la nicacina, ay, sí, también no me acuerdo, se dice eso. Las cefalosporinas, cefotaxima, ceftriaxona, cefixima, todos ellos, ¿no? Pueden generar aumentos de nitrógeno. Por eso, cuando tengo un paciente con insuficiencia renal con infección de intestinal y una pielonefritis aguda, voy a utilizar antibióticos, pero tengo que monitorizar con exámenes de creatinina para ver cómo se está eliminando. Y una zona renal cuando hay un fármacos, ¿no? Pues lo que nos interesa aquí, la creatura y no tenemos que estar elevados. Ácido úrico, debemos echar otras sustancias de desecho, pero esto es interesante porque tiene dos evaluaciones. Puede ser que en sangre haya elevación y otro de una hiperuricemia, pero hay dos causas, una que es renal, que el riñón no está excretando como sustancias estimulantes, una alteración a nivel enzimático en la hiperproducción de ácido úrico, que es el ácido úrico, es producto final de catabolismo de las purinas, de que la carne, por ejemplo, los días, y hay pacientes que tienen aumento en sus índices, no se puede controlar, y hablamos de la gota, escuchar la gota, formación de conflictos, ojos, que está el dedito mayor, el producto gordito, entonces es cosa de que el paciente siente que no es problema. Pero a nosotros nos interesaría, digamos, su capacidad de excreción de la unidad del riñón. Cuando hay insuficiencia, pues no se excreta, y ahí no hay insuficiencia. Ahí está su primera causa, extrarrenal, es la gota, de las demás, todos los que tienen que ver con problemas renales. Líderes de creatinina. Antes de hablar de este líderes de creatinina, va a depender de la sangre que se tiene presente para que se utilice en el organismo, la capacidad de los momentos de poder filtrar. Si hay una alteración del producto, van a fallar los datos de líderes de creatinina. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Para el líderes de creatinina yo necesito recoger por día de 24 horas
necesito medir creatinina en esta orina de 24 horas, que llamo creatinina, y necesito cuantificar el volumen. Y además medir creatinina en sangre del paciente. Todo eso me va a dar un cálculo, ¿no? Ahí está para poder reemplazar más los datos. ¿Cómo sería la cantidad de miligramos de creatinina? Es que está la orina 24 horas, hasta el volumen y la creatinina sérica. Si estoy evaluando función renal, debo medir creatinina en sangre, en orina y medir su orina. Estos son los valores. Y cuando hablo de trinis, hablo en miles por minuto, o sea, un volumen determinado aplicado en un tiempo. De valores 107 a 189, mujeres 87 a 107. Esto puede variar, pero ¿qué nos interesa? Que es un volumen en un determinado tiempo. Pero como era un problema de coger la orina de 24 horas, la interpretación es, ¿qué me interesa? Todas las demás sustancias de hecho que hemos evaluado, que son parte del perfil renal, tenían una característica que se elevaban, ¿cierto? Que nos estamos limitando por el riñón. Pero para cuando yo evalúo el trines es al revés. Me interesan los valores disminuidos, porque está afectándose la tasa de aplicación de los valores, ¿no? Es importante que lo consideren. Pero como era un problema de coger la orina de 24 horas, surgió una fórmula que es la que vamos a utilizar y es porque ustedes tendrían que saber, cuando roten por nefro, tendrán que hacer a todos los pacientes y no pueden decir, no, sí, no me han dado, no más he visto esta forma. Esta se llama la ecuación de Crono-Boyce. Esta es una ecuación que permite evaluar el índice de filtración glomerular. Más o menos en 1976, cuando ustedes no habrán ni nacido, esta fórmula ya vi, ¿no? ¿En qué consiste? Evalúa la función renal, la tasa de filtración glomerular, ¿quiénes se determinamos? ¿Qué necesitamos? Creatinina en sangre, pesar al paciente, ustedes pueden pesar a su paciente, la edad de su paciente que ya lo tienen, ver si es varón o mujer, que la fórmula varía, y aquí no se requiere la orina 24 horas. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la fórmula o la ecuación que nos permite como alternativa evaluar la tasa de filtración glomerular, aparte del Clinens, que es la clásica, digamos? Es esta, ¿no? Y hay una ventaja que no utilizas 24, porque era 24 horas. Ahora veamos. ¿Tienes la calculadora? Esta es la fórmula. Tomen una foto y empiecen a calcular, pero vamos a traer el examen. La depuración del cambio de la creatina, esta es una fórmula, dice 140 menos la edad en años. Eso primero se hace un ejercicio, lo multiplican por el peso del paciente sobre 72, que es constante, y lo van a multiplicar por la creatinina en miligramos litro. ¿Alguien rota por aquí con el doctor Sanderno? No sé. ¿Has podido ver esta fórmula? No. Entonces ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo. Nos vamos a tener, porque sí vale la pena hacer esto, tienen que saber. Si no, no pueden pasar. Paciente varón con los siguientes datos. Tiene 45 años, peso 60, su creatinina es 0,8. ¿Recuerdan cuál era el valor de creatinina en las láminas anteriores? Entre 98.95 ml por minuto. Pero ¿cómo sé si es normal? Necesito tener los valores de referencia y aquí está, tomen una foto porque eso también es importante que ustedes conozcan cuáles son las categorías. Miren en la parte de arriba, grado 1, la categoría es normal o es mejor que esto, debe tener una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90. ¿Ya? Ahora veamos, analizamos esto. Analicemos esto. ¿Cuánto tiene nuestro paciente? 98.95 ml por minuto. Si yo les digo calculen, me dicen 98.95, no sirve sino 40 ml por minuto. Eso es importante, ¿bien? Si quiere más de 90, yo digo la tasa de filtración glomerular es normal. Bien. Para poner otra foto, esto es un ratito para las mujeres, para que esté bien.
La misma fórmula, nada más que al final lo multiplican por 0,85. ¿Ya? Ejemplo, mujeres, 25 años, 65 kilos, creatina 0,7. Reemplazamos los datos 140. ¿Dónde tienen problemas? En el ejercicio que esté en paréntesis, 140 meses de edad, eso ejecuta el primero y luego recién. Ahí se compra. Entonces 140 menos 55 por 65 me da 5.525. 72 por 0,7 me da 50.4. 5.525 sobre 50.4 me da 109.6. Hasta ahí, como para los varones. Pero como es mujer, mi paciente le aplicó la fórmula 0,85, lo cual va a reducir el valor de la tasa de utilización y me da corregido. ¿Cuánto me da? 93.16. Como es por encima de 90, me está diciendo no hay problema. Digo, tasa de utilización normal. Cuando usted haga el ejercicio, no puede quedarse solo con el dato, sino debe interpretar. Este es el dato. ¿Está claro hasta ahí? Tengo otro paciente. Este es escrítico, es varón, 45 años, 53 kilos, sufría de 6,9, creatinina, 6,9 gramos. Por lo tanto, este paciente ya tiene problema renal. Hago el ejercicio 140 menos 45, 95. Por 53, 5.035. 72 por 6.9, que es la cantidad, 496.8. 5.035 entre 496.8 me da 10.1 ml por minuto. Según eso, mi conocimiento menor a 15 ml por minuto es falla renal. Ahora veamos la tablita. ¿Sí? ¿Es falla renal? No, tengo al 4. De 15 a 29 grados, sí. Menor a 15. Entonces, la idea es que ustedes sepan calcular. ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? Lo van a hacer entonces. Les voy a poner el diapositivo. Como han tomado un ratito, practiquen en eso porque les vamos a preguntar. Tienen que tener su calculadora. En el examen no fácil, vamos a hacer algo que se llama. Ya. Ahora veamos otra partecita. ¿Hasta por ahí está bien? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, ya terminamos con esto. ¿No es difícil para todo? ¿No es difícil para todo? Ya, aquí tenemos la otra partecita. ¿Se acuerdan que hemos hablado del examen de la orina? Y las pruebas en sangre ya los hemos visto. Ahora tenemos el examen de la orina. Una muestra que de los 100 pacientes que se internan, 98 tienen este examen. Habíamos dicho que el examen de la orina es una de las primeras pruebas que voy a evaluar funcional. Si yo quiero saber si un paciente tiene infección del tracto urinario, si una pielonefritis, un síndrome neurológico, la orina es importante. Ya saben cuáles son las funciones del riñón. Es importante mencionar que la formación de la orina se va a dar bajo 3 procesos importantes que en física no han visto el año pasado y lo recordamos. A ver, filtración a nivel glomerular, absorción a nivel de los túbulos y secreción a nivel de los túbulos. Así se forma la orina. Pero, ¿cómo está la orina? Todos los días llevamos la orina. Y fíjense que la orina es el 95% es agua. Cuando tomamos líquidos pasa un tiempo y nos van a hacer el daño, ¿no? Las veces. Y el 5% son las sustancias de desecho de las que les mencionado, urea, ácido nitrógeno y todo. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Cómo se recolecta una muestra de orina? Procura tener pacientes con micro. Y lo que tienen que guiar es usted una buena recolección. Necesitamos un frasco, de esta imagen no se van a olvidar. Frasco con de plástico, tapa rosca, boca ancha y el volumen es más o menos 80 centímetros. No aceptamos orinas, poquitas, no se ve nada. Necesitamos que sea lo más representativamente posible. Pregunta, y esto es importante, les quiero. ¿Por qué pido examen sin la orina? Todos mis pacientes, ¿por qué? Entonces, un estudio importante que se puede realizar en el examen de orina se llama examen general de orina, el EGO famoso. ¿Por qué pides examen de orina? Porque te va a ayudar a contribuir al diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales, como cuáles, pielonefritis, lomodulonefritis, ¿sí? Va a permitir al diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto renal, que es en la mayoría de los casos, no lo vamos a ir en varones y mujeres, más en mujeres que en varones, ¿cierto? De cada 4 pacientes, 3 son mujeres y 1 varón. Pero cuando le dan una intervalo, le dan pequeño. Detección de enfermedades metabólicas, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Y lo voy a encontrar glucosúrico. Ese es el primer dato para decir, es diabético. Pero no todas las veces, capaz que en sangre sea normal y en orina haya glucosúrico. Se tratará del síndrome de Fanconi y a donde se puede revisar el síndrome de
manual, les preguntamos. Y finalmente nos permite relacionar una alteración de la orina con patologías hepáticas de que estábamos hablando, cirrosis hepática, colitis y hepatitis. Los niños llevan su orina colórica, es típico en pacientes con hepatitis. Entonces nos orienta esos cuatro. Modos de recolección bien sencillo, todos vamos por una micción espontánea, nadie nos presiona, pues escogemos. Para los niños usamos colectores y en casos extremos de terapia o otro tipo de patologías se optan por procedimientos invasivos como el paquetismo transureteral, el transporte renal, y quisiera llegar a esto porque son muy dolorosos. Ahí tenemos cómo recoger la orina. Alguna vez les va a tocar a usted, se hace a las manos, le dicen al paciente, se hace un lavado del área, yo prefiero decir que estoy en un baño, en la área genital, se recoge la primera de la mañana, destapamos el frasquito, chorro medio, libera un poquito, contiene, la vacía el frasquito, contiene y elimina. Hay que rotularlo, es importante, se puede confundir y debe llegar 2 horas antes del laboratorio. No vale de las 6 a las 11, recién este término, no sirve, porque se puede generar moléculas, bacterias y otras cosas. Ahí tenemos un reporte, un formulario de laboratorio con diagnóstico de hito, ustedes pueden marcar ego. Y un examen de orina constituye 3 aspectos. El aspecto físico se evalúa, el aspecto químico es cada uno con sus propios componentes. Esto nos va a mirar si de pronto cuáles son los componentes que evaluamos en un examen de orina, el aspecto físico, químico y microscópico. Con eso concluyo, es como un hemograma, se le roja blanca y plaquetales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les interesa saber a ustedes? ¿Qué es normal primero para decir es patológico o alterado? En el examen físico es bueno tomar en cuenta qué color es una orina. Normalmente amarillo, bajo, oscuro, todo es amarillo. Si no es amarillo, para mí es patológico. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta cuando reportan laboratorios de orina y ustedes interpretan? Si el paciente se ha comido un silpancho anoche, la orina va a ser color rosada como hematuria. Si el paciente ha tomado un diséptico urinario como la fenazolidina, su orina va a estar color marrón. Si el paciente ha tomado de pronto, o cuando sí estaba con periodo menstrual, en los pacientes de las mujeres, eso sí es el color. Si descartamos esos 3 y aparece una orina hematúrica, es patológica. ¿Ya? Entonces el color es importante. Olor es sui generis, ni un olor desagradable ni agradable, pero se tolera. Aspecto líquido, como el refresco oro, la Inca Kola del Perú, así va a ser. Espuma debe ser rápida, agitas el rostro y debe desaparecer. Pero si persiste, o tiene proteínas o pigmentos virales, ya no es normal. O sangre, ¿no? Entonces, una alteración en el examen físico me dice patología como cuál, olor a manzanas y relacionado con pacientes diabéticos. Olor fétido o local es impresión de trato urinario, ¿no? Entonces eso tiene un buen en cuenta. Químico, estas tiras, no sé si las han visto fuera del laboratorio, es el último recuerdo, y estas son para medir. Se pueden llevar cuando roten a sus 3 años de provincia, les va a ayudar mucho con los pacientes. Si insertan en 60 segundos o un minuto, tienen los parámetros, tienen un oficial y las variaciones son para la retina. pH de la orina, densidad, proteínas, todo lo que ven ahí es importante. Si tengo un paciente con diabetes, debe tener grupo suyo. Si tengo un paciente con enfermedad renal, o sea, problema renal, puede tener proteinuria. Si además está más complicado, una hematuria, eso no es normal. Nitritos, bilirrubinas, por ejemplo, si tengo una hepatotonia bilirrubinuria. Cetonuria, una cetosis diabética, por ejemplo. Entonces, todo eso me dice es patológico. Pero ahora como los nitritos, que es más importante. ¿Se acuerdan que en el colegio hemos visto química inorgánica, ácidos, bases, ¿se acuerdan? Uy, no me acuerdo de eso, yo me acuerdo. Más de 30 años y me acuerdo. Del ácido nítrico, ácido nitroso, la tabla periódica, ¿se acuerdan? No nos gustaba porque estábamos en medicina, no tampoco igual. El ácido nítrico, sacamos un radical, se llama nitrato. Entonces, hay bacterias, ¿cómo se clasifican las bacterias? Las redonditas, ¿cómo son? Cocos, como su morfología, ¿cómo son? Si son rosadas son negativos, si son azules son positivos. Son gram, o sea, microbiología saben ustedes, por eso están aquí. Resulta que cuando hay una infección del tracto urinario, las bacterias como los E. coli, que es un gran negativo, tienen una enzima que se llama nitrato reductasa. Esa enzima reduce los nitratos y los convierte en nitritos. Cuando metes la tira, salen nitritos
positivo. Y tú dices, es infección, ya tienes 80% para que sea. ¿Ya? Pero hay 20% que no salen positivo y es infección. Son otro tipo de bacterias, como los gram-positivos, como cuáles. Está el estreptococo, ¿eh? Es un vínculo no hermano, no aplican ahora. Por lo tanto, todo es importante. En el caso de hematuria, como la nefritis, puede ser un cálculo, un tumor renal, un tuberculoso, por ejemplo, tuberculoso, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias cosas, varias cosas, o sea, varias. Microscópico, en el microscópico, como ven, la imagen tenemos que ver que células, como cuáles, los rojos, blancos, están células epiteliales, cilindros, hay varios tipos de cilindros, que nos dicen, por ejemplo, los hialinos, los postales con nefritis, los hemáticos con nefritis, los grasos contra el síndrome nefrótico, o sea, cada aparición de ese libro te dice algo. Cristales, pH ácido, alcalino, por ejemplo, una infección del tracto urinario muy importante es aquella que produce el Proteus que es una bacteria gram negativa. Modifica el pH, se vuelve alcalino y hay cristales, los 4 triples de moninones. Siempre que haya esa modificación del pH alcalino, es una infección de tu paciente por Proteus, por ahí se cultiva, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Esto es lo normal. Una orina debe ser límpida, amarilla, con pH de 5,8, densidad de 23 a 30, 1,03. Proteínas negativo, glucosa negativo, todo negativo, es negativo, pero después celular no debe haber nada. Esa tablita es importante. Voy a sacar una fotito para saber qué es lo patológico. Ya terminamos. Este es el examen de orina. Aquí ven los colores, como les decía. Sí tiene que poner también para darse cuenta. Las 3 primeras son normales. Esta es una orina colórica con hepatitis y esta otra igual. Color de la orina, ¿no? Color habíamos dicho, si se maneja felina, relación a la organización de tracto urinario. Manzanas o aspecto límpido, debe ser limpiecito. Si es parecer de tuyo es que seguro no tiene algo. Siempre que ustedes ven el reporte del microscópico leucocitos, puede ir acompañado con bacterias. Si no escuchan bacterias y leucocitos, no acompañan. Pero si van leucocitos, ¿qué significa? Pero si escuchan pilocitos, no hay bacterias, porque ya se los han fagocitado y es una de las menos. Ya no va a la batería. ¿Está acabando su batería? ¿La batería? Vamos a ver. Y ya no me hace caso. ¿Está claro, no es cierto? Siempre que hay leucocitos, tienen que ir con papel. Y no un leucocito, más de 10 leucocitos. Cuando hay infección hay 50, 60, 50 leucocitos, va un poquito más de 10 leucocitos. Estamos haciendo un repasito antes de ver ustedes y más o menos están orientados, ya lo sabes. ¿Han visto el micro también en el año pasado? ¿Sí? Por lo tanto pueden interpretar el ya. ¿Nada? ¿Me van a hacer una lista, por favor? Las clases de enfermos obligatorias, pero se valoran. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? También cristales, ¿no? Cristales más cercanos. O son cristales de oxalato de calcio. Y hay eritrocitos, ¿por qué nos interesa? No es normal ver, pero si hay eritrocitos puede ser un tumor renal, puede ser un carcinoma renales, o puede ser un abdomen, puede ver morfología, ¿no? Ya, el examen químico ya lo saben, como hemos mencionado, acerca de los eritrocitos, pH. Esto es importante. Continúe su presencia, ¿no? No es normal, no pasen por alto ese deporte, tienen que detenerse para ver.
Estamos con problemas a nivel de una enfermedad renal, sí, es una glomerulonefritis, no sabemos. Por ejemplo, pacientes con hipertensión inducida durante el embarazo, hay embarazadas que hacen hipertensión. Durante el embarazo se llama toxemia, ¿no? Ahí medimos proteína sentida y siempre tienen proteínas presentes, como proteína que generan un estado, digamos, delicado del bebé. Y tiene que ser necesaria para evitar cualquier complicación. Esto es bueno que le tomen una fotito, tomen una foto esta, porque la interpretación de las proteínas van incluso de forma cualitativa. La idea es que no haya proteínas, pero cuando hay proteínas, entonces hablamos de una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces. Cuando hay proteínas en orina, estamos obligados a medir proteinura de 24 horas, o sea, hay que medir de un día y ahí cuantificar. Valoramos de forma más completa, ya es más, ¿no? ¿Esto? Otra cosa es importante, cuando yo valoro proteínas en orina, ¿cuál proteína estoy evaluando exactamente? La albúmina, ¿ya? La albúmina. Entonces, hay proteinurias en orina de 24 horas, por ejemplo, mayores a 3 o 4 gramos. Entonces, eso no se va a olvidar. Tiene relación con una proteína intensa con el síndrome nefrótico. En caso de síndrome nefrótico, tiene que ver la sintomatología y su proteína de 24 horas es más que 3 ¿no? Esa es una característica. Además, hay cilindros grasos, típicos. ¿Qué más? Proteína de densidad. Hay otro tipo de proteínas que nos van a asociar con un tipo de patología. La proteína de densidad se la define 4 horas típico en caso de mieloma múltiple. ¿Ya? En orina de 24 horas se filtra con eso y sale positivo. Microalbuminuria. ¿Por qué les decía qué proteína valora en un examen de orina? Es albúmina. Pero la microalbuminuria no. Hay que recordar que la 24 horas tiene otro procedimiento. ¿En qué casos es importante valorar? Pacientes con diabetes y pacientes hipertensos. Porque estas sustancias también logran humanos en micro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Un paciente diabético y luego al año. Este paciente, con los cuatro datos de la microalbuminuria, yo puedo decir, este paciente, si no lo controlo bien, en 5 años va a ser un problema renal, o sea, una enfermedad. En pacientes hipertensos. ¿Usted sabe medir tensión arterial? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes miden? ¿Tienen tensiómetro? ¿Y por qué no practican? ¿Tienen por un microalbuminuria con un examen general de orina? Fosfuria, hematuria, nitritis, lo que les decía hace rato, y microscopio. El examen de microscopio está dirigido a la búsqueda de células, de glóbulos blancos, cilindros, lo que hay tipo de cilindros, por ejemplo, esta imagen no se me olvida.
si hay bacterias con leucocitos, eso es infección tisular genital. Leucocituria. Esto no está mal encontrar, ¿no? Digamos, cuando existe de matiz, existe una cosa de
sirve el cultivo y ampliarama, permite en confirmar una eficiencia del trato humano. ¿Qué evalúa? El primer día de salida de bacteria mayor a 100.000 unidades por mes, lo cual de desinfección, aislamiento de microorganismos endógenos de especies, Escherichia coli, por ejemplo, o Proteus mirabilis, perfil de susceptibilidad y resistencia a los antibióticos, sensible a la norfloxacina, resistente a la agente, de acuerdo a usas preestéreos, sensible o susceptible, resistente e intermedio. Trabaja con el susceptible o resistente. Si ya saben cuál es el cultivo, aquí tengo un reporte. Edad de los meses, a las 24, 48, 72 horas que cada cultivo no hay desarrollo de los. No hay desarrollo, no hay agente aislado, no hay nivel, ¿cierto? Se interpreta como negativo. No tiene necesidad, cualquier cosa negativa. Este paciente es positivo. El tratamiento es vía oral y caducal. O sea, en análisis. Haremos nomás pues. Ahora, otra manera de buscar patologías donde debemos investigar el estudio más fino de las proteínas. Una de ellas se llama, por ejemplo, estos son los capítulos de proteínas plasmáticas, llamamos de disproteínas para proteínas. Y hay dos pruebas de laboratorio importantes. Una de ellas es la electroforesis de proteínas. ¿Han escuchado hablar? Y esta imagen es importante que lo conozcan porque todos los días se van. Entonces, necesitamos una y vamos a separar y vamos a tener el suelo o plasma, ¿no? Y de aquí se van a hacer las pruebas de proteínas. Hay varios tipos, van a clasificar, lo van a leer con calmita, esto no es urgencia. Listo. ¿Qué proteínas investigan habitualmente? Dos son tales y la albúmina. Después viene la albúmina, es la zona de una albúmina, son varias, pero necesitas una muestra de sangre. Y ahí está lo mismo que lo hemos visto, que el hígado tiene varias funciones, la síntesis de proteínas. Proteínas totales, ¿qué tienen que saber? Cuando yo mido en un paciente proteínas totales, me da el valor del RES de 6 a 8. Si está por debajo de 6, hipoproteína. Está por encima de 8, hiperproteína. Entonces busco proteínas totales. Si mi proteína está baja, entonces tengo que pedirle un electroforesis de proteína, porque algo pasa con él. Y si mis proteínas están al revés, más elevadas, como en el caso de un múltiple, le pido otra prueba, que se llama electroforesis de proteína. En la electroforesis de proteínas sale pues bien bonito, porque me puede graficar albúmina, que esté más concentración, alfa 1, alfa 2, globulinas y las gamma-globulinas. Tenemos 5 tipos, ¿se acuerdan? Y ahí queda A, G, ¿se acuerdan? Todos ellos. Entonces, ¿qué tienen que saber? Los valores de proteínas. La albúmina y la relación de albúmina. Dos proteínas importantes. Si una de estas se altera,
es necesario pedir electroforesis de proteínas. Ahí está la albúmina, lo mismo que se lo habíamos dicho. Si yo les pregunto, ¿qué componentes tiene la prueba de electroforesis de proteínas? Entonces, la electroforesis de proteínas determina, eso es pregunta. La presencia de la albúmina, la alfa-1, alfa-2 y las gamma-globulina. Tienen que saber sí o sí, si no, puede pasar el clamor. Entonces ya tienen una pregunta acertada. Los médicos no son importantes. Ahora, la interpretación. ¿Ya? Cada uno tiene que saber, esto lo pueden tomar una fotito, a ver si se puede empezar a llevar la imagen que les vamos a mandar. Este es el verdadero caso. Pero la electroforesis de proteínas tiene sus valores de referencia. Albúmina de tal, alfa-1, alfa-2, no tienen que saber de memoria porque el laboratorio pone al lado su valor de referencia. Pero sí es importante saber, por ejemplo, la albúmina. ¿Cuál es la función que cumple? El tipo de la presión osmótica, que es un desarrollo de aminoácidos, que recuerdo moléculas pequeñas. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, la respuesta primaria de la inmunidad ocular. Esta tablita tiene que saber sí o sí de memoria. Vamos a preguntar. Todas son proteínas. ¿No? Y este corresponde al conjunto de electroforesis de proteínas. Ahí está todo detallado lo que encima de ahí. Estos que están con flechita, revísenlo muy bien, porque aquí está la albúmina, ¿no? Significativamente variaciones en su concentración. Cuando tengo una electroforesis de proteína, veo que mi albúmina está abajo, pienso en hiperhidratación, está con una síntesis de hígado, todo eso. Desnutrición, todo eso, ¿no? Esta es la fracción alfa-1. Esta es la alfa-1. Y tenemos varias, antitoxina, glioproteína, petroproteína, varias, son varias proteínas. Y en el laboratorio lo que se hace un sembradito y las proteínas migran, ¿no? Aquí tengo albúmina, alfa-1, alfa-2, beta-globulina y gamma-globulina. Entonces se cuantifica. Y esto es bien curioso porque si tiene un paciente con cirrosis hepática, entonces voy a pedir todo lo que y ahí van a ver parámetros alterados que se van a confirmar con cirrosis hepática. O lo mismo con mieloma múltiple. Hago electroforesis de proteína y entonces van a ver alteraciones bien claras. O sea que esto es más de investigación, pero para que ustedes sepan que, aparte de medir proteínas totales y albúmina, también se puede medir electroforesis de proteínas. Y que eso se está puesto por albúmina, alfa-1, gamma y o sea, beta y gamma. ¿No? Eso tiene que saber, ahí está todo descrito para que ustedes lo sepan. Es una disproteína que siempre les pregunto. Alteraciones que presentan a nivel de la proteína transcriptomática se llaman disproteínas, ya sean albúmina alta o albúmina baja o proteína alta, igual que disproteínas, ¿no? Ya acabamos. Aquí están las alteraciones del proteinograma. Por ejemplo, esto es normal. Si vemos que hay aumento de la albúmina, vemos por ejemplo el caso de reacción inflamatoria en fase aguda. ¿Se acuerdan de la proteína C reactiva? Reactante de fase aguda, aquí se mide también. Entonces, en procesos agudos se eleva, por eso PCR sale positivo. En el cuadro inflamatorio está el reactante de fase aguda junto con el urinógeno y la velocidad de procedimentación. Pero hay una inflamación crónica, entonces ahí también ya no está la albúmina, están las alfa-1, alfa-2. Entonces, cada uno tiene su patroncito para poder. No se sorprendan mucho, esto digo que es la primera vez que escucha, pero después cuando esté quinto, internado, residencia, ya van a saber muy bien. En todos los casos está así. Paraproteínas son técnicas que utilizan. ¿Qué es la paraproteína? Se entiende por paraproteína la desgracia sanguínea que cruza con la producción anormal de inmunoglobulina, o sea, proteínas. De origen pueden ser puede hablarse de una gamma-parcial monoclonal. Y esto es usualmente ver con la presencia de células que nosotros llamamos plasmocitando, o sea, un tumor de las células plasmáticas. Hablamos de casos de, por ejemplo, de mieloma múltiple y otros, ¿no? Entonces, tienen para poder leer en resumen y en interés. Hay varias, por ejemplo, para proteínas como las crioglobulinas, la proteína de mencillón, lo que decíamos anteriormente, para proteína aminoide, macroglobulinas, proteínas de cadena pesada. Hay varias para conocimiento. Y ahí mencionan ejemplos de crioglobulinas, de mieloma múltiple, estas son las células plasmáticas.
anormales, que serían las paraproteínas. Son típicas de encontrarse. Esto lo van a hacer gracias a una aspirada de la PAMA, ¿verdad? Sería un procedimiento de aspirada de la y eso lo hace el hematólogo. A partir de 18 horas, por lo menos 24 horas, entonces ya que son más pruebas más específicas, ¿no? Entonces, para que veamos las inmunoglobulinas, la electroforesis de proteínas nos da bajo para ver las inmunoglobulinas. Pero aquí es más específico, quiero ver cuánto de IgA, cuánto de IgG, cuánto de magnes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos evaluando solo el grupo de las gamma glucones, el signo es gamma, ¿no? ¿Se ve? Gamma glucones. Entonces tengo 5 tipos de gamma glucones. ¿Cuáles son? IgA, IgG, IgD, IgM y IgG. Entonces, de acuerdo a cada patología. Por ejemplo, si yo quiero evaluar una cirrosis autoinmune, ¿qué me va a pedir? Determinación de IgG. Y la electroforesis de proteínas me va a decir esta prueba. Y aquí está la tablita para que sepan. Tipo de electroforesis de proteínas y vamos a tener ejemplo. Cirrosis en estadios muy avanzados, cirrosis hepática. Disminuir la albúmina, disminución de albúmina. Todo paciente cirrótico tiene bajos niveles de albúmina y tiene elevado concentración de gamma globulina. Y ahí hay una piedra muerta. Se supone que hay una hipogamaglobulinemia con la disminución de gamma globulinas con niveles normales o otros niveles. Tenemos niveles característicos que tiene cadena ligera. Y hay varias así para que ustedes vean. Síndrome de Freddy, porque es otro que se toma en cuenta con un electroforesis de proteína. Disminución marcada de albúmina, pero el aumento del alfa-2 globulina. Entonces esta tablita está con flechitas para que lo repasen. Todo lo que vean con flecha, repasen, están con colores porque son cosas que tienen saber, no van a seguir. Bueno, pues yo les daré la